Hola a todos y a todas, estamos en un nuevo videochat, en tiempos del COVID-19, en estos tiempos tan difíciles, tan raros, tan complejos, y está con nosotros un amigo, una persona fantástica que es Joan Montaner. Joan Montaner es el director del plan de Ictus y es jefe de servicio de neurología del Hospital Macarena de Sevilla. Y es una persona clave en estos momentos donde los pacientes con ictus parece que alrededor de esta crisis del coronavirus parece que han dejado de acudir al hospital y por tanto necesitamos hablar del tema para que sean conscientes y sepan qué se puede hacer en estas circunstancias. ¿Qué tal estás, Joan? Hola, Joan Carles, ¿qué tal? Cuéntanos un poco que en estos tiempos del COVID-19 tenemos bastantes preguntas y una primera pregunta que nos dicen es consejos para que los pacientes con ictus puedan detectarse más rápido. Es decir, en estos momentos donde se está la gente en casa, ¿qué tiene que ver un familiar un mismo paciente sobre qué tiene y ante eso qué tiene que hacer? Vale. Bueno, primero muchas gracias por darnos la ventana para hablar, ¿no?, con nuestros pacientes, con la gente que puede tener este tipo de enfermedades. El mensaje tiene que ser claro. Los hospitales, evidentemente, nos hemos visto desbordados en los primeros días por la situación tan tremenda y tan dramática de esta enfermedad que no conocíamos. Pero hay que dar un mensaje a la población clara. Las enfermedades tan graves como el ictus, el infarto de miocardio, tienen que seguir viniendo a los hospitales. Estamos en los hospitales trabajando exactamente igual. En este caso, los servicios de neurología, las unidades de ictus, estamos los neurólogos de guardia para atender a estos pacientes y, por tanto, tienen que seguir viniendo de forma normal y el mensaje ha de ser claro. Si tenemos alguna urgencia menor, evidentemente hemos de intentar pasarla en casa para no sobrecargar el sistema sanitario y para no contagiarnos, pero si tenemos signos que pueden hacer pensar que estamos ante una enfermedad importante, en este caso una enfermedad vascular importante, hemos de seguir haciendo exactamente lo mismo y viniendo exactamente igual a los hospitales. Pensar que en los últimos años hemos avanzado de una forma enorme en Andalucía para que la atención al ictus, que sabéis que es la primera causa de muerte en mujeres, la primera causa de discapacidad en nuestra población, sea muy buena esta atención. No podemos retroceder años atrás por culpa de esta maldita enfermedad, de este maldito virus. Por tanto, el mensaje: si la gente tiene cualquier síntoma que pueda hacer pensar que estamos ante un ictus, y esos síntomas, recordar que se nos tuerza un poquito la cara, que no podemos hablar bien, que perdemos visión de un lado, que se nos duerme un brazo o una pierna, que perdemos fuerza en un brazo o una pierna, estos síntomas de alarma de que podemos estar delante de un ictus, hemos de ir rápidamente al hospital, hemos de llamar al 061. Si por desgracia no lo cogieran porque las líneas estuvieran saturadas, contactar con el servicio de atención primaria de urgencias, que sabéis que también han habilitado todos sus teléfonos, y por tanto ponernos en contacto con un médico para decir lo que está pasando y en último caso ir a los hospitales. ¿De acuerdo? Esa sería mi principal recomendación. Ante el ictus no ha cambiado nada. Está el sistema esperando a estos pacientes, somos capaces de curarlos, pero solo si vamos muy rápido. Recordar que el tiempo que tenemos para abrir la arteria que se ha cerrado son solo 4 horas y pico, 6 horas si lo hacemos por un cateterismo, con trombectomía. Por tanto, el tiempo es cerebro. Sigue siendo muy importante venir a los hospitales. Estamos ahí esperando. No hemos desaparecido. Están las camas de las unidades de ictus, estamos los neurólogos. Me parece súper claro. Por tanto, todo sigue igual y, por tanto, ante cualquier síntoma, que me gustaría que repitieras, lo que hay que hacer es llamar al 061, llamar al teléfono
o si no se puede coger por una cuestión de saturación, llamar al centro de salud en primer lugar, si no, ir directamente al hospital, sería la tercera vía, ¿no? Exacto, porque la situación que estamos viendo en estas primeras semanas, y la estamos compartiendo con colegas que han sufrido la pandemia antes que nosotros, es que realmente la gente está dejando de venir. O sea, ha caído más de la mitad el número de pacientes que tenemos con ictus. Sabéis que el Centro Andaluz de Teleictus, que cubre a toda Andalucía, estaba teniendo un volumen de trabajo enorme y estamos contentos porque estamos dando un servicio muy bueno. Las llamadas al Teleictus han bajado de forma dramática. Los tratamientos que estamos haciendo han caído en picado. El 061 nos está trayendo a menos pacientes y por eso estamos muy preocupados. Sabemos que esto es verdad para el ictus, pero también para otras enfermedades vasculares. En Barcelona, la semana pasada, los colegas de cardiología nos contaban que no están llegando infartos, que están viendo casos tremendos, roturas cardíacas. Era una cosa que ya prácticamente no veíamos. Sabéis que se debe a infartos de miocardio realmente muy extensos. Por tanto, la situación es tremenda. Pensamos que muchos enfermos se van a morir en casa por miedo a no venir y eso no puede ser. El otro día leía que se había retrocedido casi 20 años de la atención a los infartos y al ictus, ¿no? Sí. Lo leía sobre los infartos, pero también seguramente para el ictus, ¿no? No sé si tanto, pero... Seguro que hemos vuelto, por ejemplo, habíamos hecho un trabajo excelente con EPES, 061, DECUS, habíamos conseguido en los últimos meses incrementar más de un 20% los diagnósticos extrahospitalarios de ictus y de pacientes que nos traían, y los números que hemos mirado, estamos mirando de forma muy rápida la situación casi al día, han retrocedido en un año. Hemos bajado ese 20% de pacientes que habíamos conseguido incrementar y ya te digo, el número de pacientes que tenemos en las unidades ha descendido un 50%, el de tratamientos de trombectomía incluso más. Realmente yo no había visto, en los 3 años que llevo en Sevilla, nunca había visto camas tan vacías, la unidad de ictus, y así es como está ahora mismo. Por tanto, hemos de cambiar eso cuanto antes. Ya, por tanto, la clave es cualquier síntoma. Los síntomas es, se me tuerce la boca, tengo una pérdida de visión en un ojo, tengo una pérdida de fuerza o de movimiento de un brazo o de una pierna, ¿no? Esos serían los síntomas más importantes, ¿no? Exacto. Lo has dicho muy bien, parálisis facial, debilidad de la comisura bucal, que hablamos un poco torpe, que nos perdemos fuerza en un brazo o en una pierna, o que se nos duerme ese brazo o pierna, o que perdemos de forma súbita la visión. Otra cosa que quiero recalcar para gente que nos oiga, a veces esos síntomas duran muy poco, es lo que llamamos un ataque isquémico transitorio, y pensamos, mira qué bien, ya se me ha pasado. No, si esos síntomas han ocurrido y han durado unos minutos o unas horas y se han recuperado, también tienen que venir al hospital, porque esos ataques isquémicos transitorios son la antesala de un ictus mucho más grave y, por tanto, también tienen que buscar ayuda, atención médica y que hagamos el diagnóstico lo más rápido posible. Por tanto, los ataques transitorios son un indicador de que algo está pasando y que, por tanto, necesitan ir al hospital, igual que si tuvieran un ataque más duradero, ¿no? Diríamos. Exacto. Es lo que queremos, ese mensaje queremos dar, que la gente con esta sintomatología venga igual. Evidentemente hay muchas cosas que han cambiado, pero estamos preparados. Seguro que alguna gente nos dice, pues yo casi prefiero pasarlo en casa por no contagiarme en el hospital. Que no se preocupen, los protocolos se han adaptado a la situación. Tenemos un protocolo para hacer el tratamiento de reperfusión, tanto con los fármacos como con el cateterismo, ya preparando las salas en el caso de que incluso el paciente pueda tener 2 cosas y pueda ser un paciente que tenga COVID. También verán si por desgracia tiene que venir al hospital, que la forma en que los recibimos, tenemos una serie de protecciones mucho mayores que las que teníamos antes, pero eso está preparado, protocolizado. Incluso, por ejemplo, nosotros
un enfermo que viene con una sospecha de ictus y hacemos un TAC de la cabeza, le hacemos también un TAC de los pulmones para ver que no hay ninguna afectación respiratoria por el virus, para dirigir al paciente a un circuito limpio, digamos, en que no hay pacientes con la infección. Por tanto, que no se preocupen, que van a venir, van a ser atendidos y no tienen por qué contagiarse en el hospital, que los circuitos están claramente protocolizados para un tipo de pacientes o los otros. Por tanto, ¿hay alguna información añadida que nos preguntan algún paciente? Dice, ¿los afectados de ictus forman parte del grupo de mayor riesgo de COVID-19? Hombre, hay coincidencias en el sentido de que es cierto que los pacientes que tienen más riesgo de tener un ictus son pacientes más mayores, con comorbilidades, hipertensos, diabéticos, dislipémicos, fumadores, con aterotrombosis. Es cierto que cuando os imagináis la foto del paciente típico que puede sufrir un ictus, también es un paciente que si tiene la infección por el virus, está en más riesgo de tener un mal pronóstico por toda la información que bien conocéis y que nuestros pacientes también conocen. Es decir, si el paciente que tiene todos estos factores de riesgo para tener un ictus se infecta, es cierto que parece que el pronóstico de la infección podría ser peor. Esta pregunta nos lo hacen la gente de la Asociación Madrileña de Ictus, lo digo porque... Y nos hacen algunas preguntas más, si te parece. Con la situación actual de los servicios de salud, ¿hay nuevos protocolos para hacer frente al ictus en su fase aguda? ¿Qué se ha tenido que ajustar el código ictus? Preguntan. O sea, el código ictus, lo que decíamos, sigue exactamente igual. Los problemas con los que nos hemos enfrentado es la saturación de la sala del 061. Bueno, mucha gente lo ha vivido y sabe que cuando llama a estos teléfonos tardaban en cogerlo. Creo que se están estructurando teléfonos alternativos, como los que hemos comentado contigo antes, y por tanto la gente puede llegar a contactar con el sistema, pero el código ictus sigue exactamente igual. Sí que hemos hecho protocolos específicos para cuando el enfermo llega. Como te decía, para tener una serie de precauciones para no contagiar al paciente ni contagiarnos los profesionales, ¿de acuerdo? Entonces, como te decía, sí que el protocolo de neuroimagen se ha ampliado para hacer escanear también los pulmones para estar seguros de que el enfermo que viene y que a lo mejor no tiene ninguna sospecha y simplemente está en un periodo de incubación puede tenerlo, porque no queremos poner en la unidad de ictus pacientes que luego descubramos al cabo de 1 o 2 días que eran COVID positivo. Por tanto, sí que hemos hecho modificaciones para ser muy cuidadosos con los circuitos de pacientes con infección respiratoria y hemos acondicionado las salas de trombectomía. Los compañeros de neuroradiología intervencionista desde el principio hicieron protocolos y simulacros para ver cómo tenían que atender estos pacientes. Son detalles que son un poco arduos sobre el tipo de presiones que hay en estas salas. Pensar que a veces si hay que intubar al paciente para hacer una trombectomía sí que se generan aerosoles y hemos de ser más cuidadosos, pues todo eso ya está claramente protocolizado. Sí que en ese sentido hemos hecho cambios, pero lo que no se ha hecho es ningún cambio para decir ahora aceptamos menos pacientes. No, todo lo contrario, es el mensaje que queremos dar hoy. Estamos preparados para recibir esos pacientes y queremos atenderlos, no queremos que se queden en casa, por favor. Por tanto, al menor síntoma, sea transitorio, sea amplio, la clave es contactar con 061, con teléfonos del centro de salud o ir directamente al hospital. Exacto. Entiendo que en estos tiempos de COVID, una cosa que a lo mejor escucharé a alguien, estos colegas que nos están preguntando en Madrid, y me dirán, mira, es que aquí estamos desbordados. Y eso es cierto. Hemos aprendido que cada hospital, cada centro de salud, cada ciudad tiene que tener mucho sentido común y protocolizar a su medida. Yo os digo lo que está pasando ahora mismo en Sevilla y otros grandes hospitales que conozco, en que estamos manteniendo esta actividad de forma normal, y lo que nos da mucha pena es que no lleguen los enfermos y que podamos hacer nuestro trabajo. Y por tanto que cuando lleguen tengan una sintomatología mucho más avanzada, ¿no? Un poco hayan pasado esas 4 o 6 horas
que son imprescindibles a la hora de abordar el tema de un paciente con ictus, ¿no? Exacto. Hay una pregunta que también nos hace la Asociación Madrileña de Ictus. Dice, ¿hay algunas recomendaciones preventivas específicas para los afectados de ictus frente al coronavirus? En principio, todo lo que serían medidas para evitar contagiarnos, pensando que estamos ante una población más vulnerable, serían las medidas universales que estamos tomando frente a cualquier paciente. Es decir, el confinamiento sabemos que está funcionando, tenemos que mantener la distancia de seguridad con otras personas de 1,5 metros, 2 metros. Si esa distancia no se va a mantener, el uso de mascarilla es importante, el lavado de manos sigue siendo lo más importante de forma muy habitual. Por tanto, todas las recomendaciones habituales que estamos recibiendo de los medios, ¿de acuerdo? Sí que algo que tienen que tener especial cuidado los pacientes que han tenido un ictus es no bajar la guardia sobre su propia enfermedad. Es decir, son pacientes con un montón de factores de riesgo cardiovascular o que toman unas medicaciones, como por ejemplo anticoagulantes, que sabemos que son excelentes para la prevención de un segundo evento. En ese caso no se puede bajar la guardia. Estos pacientes pueden seguir haciendo sus controles de presión arterial, de azúcar, tienen que tomar muy bien la medicación, bajar la adherencia a cualquiera de estos fármacos sería un gran error. Por tanto, tienen que seguir tomando muy bien todas las medicaciones que tomaban y cuidando muy bien sus factores de riesgo cardiovascular. Lo que nos comentan los compañeros de atención primaria, ayer estábamos hablando con centros de salud aquí del área de Sevilla, es que ellos, evidentemente, la actividad en urgencias ha bajado muchísimo y agradecemos que la población esté colaborando con cosas banales. Por tanto, están también allí los médicos de cabecera, nos pueden atender y cualquier duda que tenga un paciente, dudas importantes como estas que estamos diciendo, se pueden solventar de forma telefónica, también en los grandes hospitales. Y sí que hemos hecho un esfuerzo, creo que titánico, por cambiar el tipo de atención que hacíamos presencial. Estos grandes hospitales, como hablaba contigo antes, atendemos a miles de pacientes en consultas externas cada semana. Nuestros médicos están en casa llamando por teléfono para hacer las consultas de forma telefónica y, bueno, parece que no somos capaces de resolver el 100%, evidentemente, de forma telefónica, pero sí un porcentaje muy alto de las consultas de los pacientes. Por tanto, también animar a la población, a los pacientes que han tenido un ictus, a que estas dudas nos las consulten de forma telefónica. Muy bien, muy bien. Por tanto, hay que extremar las medidas de higiene como un elemento muy importante. Cualquier persona que tenga como mecanismo de prevención de alguna forma y seguir tomando la medicación tal como está prescrita y seguir haciendo los ejercicios tal como están planteados, aunque sea en casa, ¿no? Diríamos, ¿no? Exacto. Yo creo que quizás, ¿no?, por lecciones positivas que estamos sacando de esta crisis, ¿no?, pues todos estamos encontrando tiempo para hacer una serie de cosas. Pues yo animaría a la gente pues que lea más sobre la enfermedad que tiene. No solemos tener tiempo para aprender. Creo que es un buen momento. Hay repositorios interesantes. Vosotros en la Escuela Andaluza de Salud Pública tenéis escuelas de pacientes. Creo que se puede acceder a buena información y, ¿por qué no?, dedicarnos como pacientes también más tiempo en esta crisis, aprender más sobre nuestra enfermedad, hacer el ejercicio que podamos en nuestras casas y a dedicarnos un poco más de tiempo para la salud, ¿no? Creo que valdría la pena. No quiero dejar una idea que sobre lo que nos comentan estos colegas de Madrid, aspectos específicos, sabes que los estamos aprendiendo día a día, los médicos estamos leyendo muchísimo sobre lo que nos van contando, sobre todo colegas pues, en China, en Italia, en los sitios que lo han vivido previamente. Sí que parece que COVID-19 puede producir algunos fenómenos trombóticos y es cierto que lo vemos en las analíticas de los pacientes, niveles de didímeros súper altos, y sí que estamos manejando los colegas de urgencias en las UCIs, están poniendo heparinas de bajo peso molecular para estos pacientes para evitar fenómenos trombóticos, algunos de los cuales podrían producir ictus en estos pacientes.
Por tanto, situaciones que nos hacen cambiar la forma en que nos enfrentamos a todo el conjunto de las enfermedades, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? Tenemos una pregunta que nos hace Paloma, es una pregunta un poquito larga. Mi madre tuvo un ictus grave en diciembre, le ha dejado hemiplegia izquierda y disartria, ha estado en el hospital haciendo rehabilitación y ha conseguido control de tronco y empieza a juntar rodillas y rotar caderas en la cama. Con todo esto del COVID, su rehabilitación se ha interrumpido y estamos confinadas las dos en su casa. La situación me desborda un poco y ella, al volver a su casa tras este tiempo y enfrentarse a la realidad, está muy deprimida. Mi pregunta es, ¿puede este cuadro de depresión hacer que empeore? Desde que está en casa la veo peor, habla peor, traga peor. Hacemos los ejercicios para que no pierda, pero no sé si es suficiente hasta que termine esta situación y pueda volver con profesionales. Seguimos en tiempo de recuperación, avanza muy lento, pero avanza. En junio, hace 6 meses que pasó. Ella tiene 82 años y ninguna patología añadida. Era una mujer independiente y activa. ¿Qué le podemos decir a Paloma? Lo primero, que veo que está haciendo las cosas muy bien, porque la pregunta está formulada de forma excelente y creo que ha repasado un abanico de las secuelas y discapacidades que esta enfermedad suele dejar en nuestros pacientes, ¿no? Tiene trastornos de movilidad, trastornos de disfagia, le cuesta tragar, pero está recuperando, parece que las cosas en ese sentido avanzan. Creo que tienen que insistir mucho con la rehabilitación que están haciendo. Creo que, de nuevo, nuestros rehabilitadores y fisioterapeutas están también en contacto telefónico con algunos pacientes y estoy seguro que alguna duda la pueden contactar con estos profesionales, que seguro que les ayudarán. Nosotros lo estamos haciendo aquí con nuestros pacientes, pero bueno, que insista mucho. Es cierto que en fisioterapia no tenemos contestada de forma clarísima la pregunta de hasta cuánta fisioterapia es buena, pero yo la animo a que toda la que puedan hacer y toda la que su madre tolere, por decirlo de alguna forma, es bueno que la hagan. Y luego, por otro lado, hay una pregunta pues muy interesante con la que nos enfrentamos, que es esta, si hay un cuadro de depresión ahí o no, ¿no? Observamos con mucha frecuencia que los pacientes que han tenido un ictus, cuando vuelven a casa, sufren cuadros de depresión que en muchos casos son reactivos y sí que en muchos de ellos ayudamos al paciente a superar esa fase añadiendo fármacos antidepresivos. Es cierto de que el fármaco en concreto, pues no me gustaría decir a través de esta línea cuál sería el recomendado para ella, porque cambia según el perfil de paciente, pero sí que le animaría a ponerse en contacto con el profesional que la lleva, con el neurólogo, para ver si es recomendable iniciar un tratamiento antidepresivo que solemos pautar durante unos meses. Estos cuadros, muchos de ellos suelen recuperarse. Pero es cierto, como nos comenta Paloma, que ayuda el controlar esta sintomatología depresiva, cognitiva en otros casos, ayuda a que hagamos mejor la rehabilitación, que enfoquemos de una forma mucho más positiva la recuperación y la integración en las tareas de la vida cotidiana. Por tanto, sí que le animaría a solicitar ayuda concreta en el caso de que el antidepresivo tiene que iniciar y acabar de valorarlo con su médico de familia y neurólogo para empezar esa medicación que le ayude a seguir haciendo la rehabilitación, que parece que está yendo bien. Me gustaría, Joan, hacer un pequeño repaso a cuestiones clínicas de cualquier caso de ictus, ¿no? Lo digo viéndonos a las preguntas que nos hacen algunos pacientes. Dice, ¿afecta a personas mayores o también a jóvenes? Vamos a hacer un repaso tal. ¿A hombres o a mujeres? ¿A personas de más de 65 años o de menos? ¿No? Vale, me parece, es una pregunta que nos hacen mucho, es cierto, porque quedarnos solo con la etiqueta o con la foto que ha salido antes, creo que tampoco sería adecuado. Pero es cierto que si pensamos cuál es la foto típica de nuestro paciente, pues sería una persona de 73 años, hipertensa, diabética, que puede que haya fumado, también otro perfil
interesante y frecuente sería, pues sí, una señora mayor que no tiene mucho factor de riesgo, pero ahora descubren recientemente que tiene una arritmia, que llamamos fibrilación auricular, y que eso la pone en riesgo de que trombos que se forman en el corazón nos tapen una arteria del cerebro. Por tanto, sí que la foto típica son pacientes de mediana edad o avanzada con algunos de los factores de riesgo cardiovascular que son muy sencillitos. Tensión alta, azúcar alto, colesterol alto, tabaquismo o fibrilación auricular. ¿De acuerdo? Pero ahí no se acaba todo. Y hay gente que nos escucha que dirá, ostras, pues yo conozco a un chico de 20 años que tuvo esto. Es cierto, esta enfermedad también puede afectar a gente más joven e incluso a niños. El porcentaje de casos cuando se afecta a gente joven o críos debido a etiologías diferentes a las que hemos comentado es mucho mayor. Solemos ver que la gente joven que tiene esta enfermedad en algunos casos son, por ejemplo, que nos hemos dado un golpe en el cuello y tenemos una disección carotidia que nos produce un ictus, o que tenemos enfermedades genéticas como el CADASIL, que es autosómico dominante, puede que lo herede de mi padre o de mi madre y que tengan más riesgo genético de tener esta enfermedad. O en críos podemos ver problemas de la coagulación de la sangre, problemas a nivel del corazón, que les produzcan también ictus, malformaciones de las arterias del cerebro. Por tanto, también ocurre en gente joven y críos y debemos estar alertas. De hecho, en Andalucía estamos trabajando mucho también para que haya una red de código ictus pediátrico que se está tejiendo ya bastante, porque parece que no, pero cuando empiezas a mirar en los hospitales, pues sí que hubo un crío hace un mes, yo también vi otro hace un par de semanas y es frecuente. Por tanto, también hay que estar preparados ahí porque los tratamientos funcionan igual de bien en la gente vieja, en la gente joven y en los niños. Por tanto, volvemos a lo del principio de la entrevista. En todos esos casos, aunque nos parezca increíble que alguien joven o un niño que deje de hablar puede tener un ictus, vamos a venir, vamos a consultarlos y vamos a dejar que los neurólogos vasculares hagan su trabajo, descarten qué es esta patología y si es otra cosa, pues fantástico, nos quedamos tranquilos. Y si es una tontería, que era una bajada de azúcar que hacía que no hablase bien, nos quedamos tranquilos, ¿vale? Pero no al revés. Al cabo de 2 días decir, ostras, pues sí que era un ictus, porque ya no podemos hacer nada. Joan Carles se me ha quedado helado en la pantalla, no sé si es algo técnico. Hola. Joan Carles se me ha quedado helado en la pantalla, no sé si es algo técnico. Voy a llamarlo, ¿vale? Ahora, yo lo escucho, te escucho a ti bien, sí. Sí, un segundo. Estoy yo por aquí, pero voy a ver si lo localizo a Joan, ¿vale? Vale, sí, me ha escrito en un WhatsApp de que se había cortado. Vale, pues entonces ahora él volverá a entrar. Aguanta un poco ahí, ¿vale? Vale, perfecto. No, ahora no. Es que estamos teniendo bastantes problemas de conexión de las wifi de las casas.
¿sabes? Vale. Y a lo Claro, mejor aparte supongo que tantísima gente está utilizando la red. Claro, estamos todos teletrabajando y estamos todos saturando. Sí. ¿Te está escribiendo él a ti? No, me ha dicho eso, que se había cortado, pero no me ha dicho nada más. Vale, yo le he dicho que si vuelve a entrar y me dice a ver si me deja, ¿vale? Sí. Ahora sí. Hola, Joan Carles. Hola. Perdona, nos habíamos perdido, perdona. Yéndonos un poquito a la cuestión de algunas de las cuestiones que nos han planteado, también hablan de el problema de no ser doloroso. Es decir, no tengo ningún dolor de alguna forma. Se me ha caído un poquito la comisura del labio, tengo el brazo que tengo dificultad de mover, pero no tengo ningún dolor. Es cierto. Siempre a veces comparamos la situación del ictus con el infarto de miocardio, ¿no? El cómo ellos nos llevan años de ventaja porque supieron posiblemente hacer que los enfermos viniesen más rápido al hospital y básicamente ellos yo creo que jugaban con dos ventajas. Una, que el infarto agudo de miocardio duele y dos, que tenían biomarcadores para haciendo un test rápido en la sangre del paciente hacer el diagnóstico. Entonces es cierto que el infarto agudo de miocardio, simplificando mucho lo que voy a decir, pero bueno, tienes un dolor en el pecho, un electrocardiograma compatible y miras unas troponinas en la sangre y ya sabes que tienes un infarto, ¿no? Y el enfermo se asusta mucho con el dolor y acude. En nuestro caso es verdad que es diferente. El equivalente a ese dolor en el pecho son los síntomas neurológicos de alarma de los que hemos hablado, que se nos tuerza la boca, que hablemos mal, que no nos salgan las palabras, que se nos duerman el brazo o la pierna, que se pierda fuerza. Esos serían nuestros síntomas de alarma y el dejar de ver de un lado. El electrocardiograma que hacen ellos, nosotros tenemos todavía que hacer un TAC craneal, una tomografía computerizada, una resonancia, para ver qué zona del cerebro se ha afectado y dónde está la oclusión de la arteria del cerebro que tenemos que abrir. Y todavía no tenemos esas troponinas que utilizan ellos. Muchos grupos estamos haciendo investigación para intentar hacer un test diagnóstico rápido, que haciendo eso con una gotita de sangre, como el que mira la glucosa en la sangre, podamos saber si una persona tiene esa enfermedad. Ojalá lo tuviéramos, porque bueno, muchos colegas estamos hablando de esto precisamente, aunque hay estudios en marcha, aquí en Sevilla tenemos uno en las ambulancias. Si tuviéramos ese tipo de test, la verdad es que la situación tan dramática que te contaba antes cambiaría un montón, porque sí que podríamos ir a casa de los pacientes, a hacer este test y a lo mejor en el futuro dar el tratamiento allí mismo, ¿no? Pero no es la situación todavía del ictus. Espero que en los próximos años consigamos tener eso. Tú antes hablabas de la presión, de alta presión sanguínea como un factor de riesgo, ¿no? De alguna forma, ahora nos dicen algún paciente, ahora que no contacto con mi médico de cabecera o con mi enfermera de familia, no me miro la tensión y me preocupo, ¿no? ¿Qué hago? Es cierto que habitualmente, y creo que un porcentaje alto de pacientes que son hipertensos suelen hacer controles en casa de la presión arterial. Y se ha popularizado mucho el uso de manguitos que utilizamos en casa y la gente se lo suele controlar. Es cierto que otra gente iba a la farmacia a hacer estos controles o que otra gente no los hacía. Es aconsejable hacer estos controles de tensión arterial porque nuevamente, como dices, no duele. Es verdad que a veces sí que nos duele la cabeza y descubrimos que alguien es hipertenso por eso, pero lo habitual es que no duela.
Por tanto, hay que hacer esas tomas de tensión arterial. No sé, es improviso mucho lo que te digo, pero si alguien realmente es hipertenso y tenía un control regular de la presión arterial y se estaba acabando de controlar con dieta sin sal o empezando a hacer tratamientos hipotensores con algunos fármacos y es crítico el control de la tensión arterial, yo no sé si realmente hasta me compraría un equipo para medirme la tensión arterial en casa. Creo que a lo mejor sería un buen consejo, son fáciles de utilizar y nos permite mandar esa información a nuestro médico. Si una cosa vamos a descubrir con esta crisis es cuán importante es la telemedicina, que muchos sistemas sanitarios estábamos empezando a desarrollar, pero es fundamental que le demos un empujón a la telemedicina. Posiblemente es ir a casa, o sea, tener que ir a una farmacia, tomar una tensión para luego llevarla en un papelito al médico. Creo que vamos a aprender que en un mundo tan tecnológico tenía sentido trabajar así, cuando esa información prácticamente de forma automática se podría enviar con cualquier app a nuestro médico de cabecera y no tener que estar yendo allí, perder tiempo yendo allí. Creo que vamos a sacar una gran lección sobre el uso de la telemedicina en esta crisis, ¿no? Cuantísimas cosas podríamos estar midiéndonos en casa de un montón de parámetros y enviando de forma automática esos parámetros a nuestro médico, a nuestro especialista. Sin duda. Sin duda eso forma parte de los cambios, ¿no?, reales, ¿no? Hay una pregunta, dice, ¿por qué si me dicen que he tenido el ictus en el hemisferio derecho del cerebro, los síntomas se manifiestan en la parte izquierda del cuerpo y viceversa? Bien, nuestro cerebro es complejo, divertido, no caprichoso, porque algunas cosas las hace para protegernos, pero es cierto que lo que tenemos en el hemisferio derecho y en el izquierdo, en una zona de la anatomía del cerebro, se cruza de forma que hay un cruce de haces nerviosos, para que de forma sencilla nos entiendan los pacientes, y en unas estructuras del sistema nervioso profundas, la parte de terminaciones nerviosas que nacen en el hemisferio derecho acaban yendo a inervar parte de nuestro hemicuerpo izquierdo. Eso ocurre para la sensibilidad, para la fuerza, y un porcentaje altísimo de estas fibras nerviosas cruzan al otro lado, ¿de acuerdo? Por eso, cuando tenemos el infarto en la parte derecha y afecta zonas motrices, áreas motoras o zonas más profundas que también tienen haces que sirven para mover nuestras extremidades izquierdas, se ven afectadas. Hay otras cosas que también conocéis, que la mayoría de la gente tenemos toda el área del lenguaje en el hemisferio izquierdo, y cuando el ictus es en la parte izquierda, pues dejamos de hablar o de emitir lenguaje o de entender. Es decir, hay ciertas áreas topográficas del cerebro que hacen una serie de cosas que para nosotros, cuando estamos frente al paciente con un ictus, no son muy útiles para localizar rápidamente en qué zona se debe estar produciendo el ictus y cuál es el tamaño de ese ictus. Esto, evidentemente, era muy útil para los antiguos neurólogos, que sabían muchísimo de topografía y que prácticamente te podían clavar dónde estaba la lesión, explorando al paciente. Es cierto que hoy en día, con las nuevas técnicas de imagen, hacemos rápidamente las técnicas de imagen y visualizamos en segundos dónde está el ictus, ¿no? Eso ha evolucionado un montón. Hemos hablado antes del teleictus aquí en Andalucía. Se está trabajando para que cuando se hace el TAC craneal, en segundos, el neurólogo que está de guardia en su casa con el teleictus recibe en el móvil la imagen del cerebro del paciente y puede visualizar perfectamente dónde está ese ictus. Es decir, esto que os explicaba de los antiguos neurólogos explorando hasta el mínimo detalle y la mínima zona corporal para ver dónde estaba la lesión, ha cambiado mucho hoy en día con las técnicas de neuroimagen avanzadas, pero todo sigue siendo importante porque también va relacionado con el pronóstico que va a tener el paciente. Hay una pregunta sobre segundo ictus. Y hay una pregunta, dice, ¿qué pruebas se realizan para detectar las causas
¿Es posible un segundo ictus? ¿Cuán frecuente es? Muy importante, esa pregunta es muy importante, porque estamos avanzando muchísimo en ese sentido. Lo fundamental cuando un paciente llega con los síntomas que decíamos y tiene un ictus es curarlo, es abrir esa arteria que se ha cerrado y curar al paciente. Pero el siguiente paso más importante es contestar esa pregunta que nos hace: ¿por qué he tenido yo un ictus? ¿De acuerdo? Y para eso lo que tenemos que hacer es hacer esta neuroimagen que os decía, ese taco, esa resonancia, ver dónde está. Eso ya nos da pistas de cuál puede ser la causa. Si es un ictus muy pequeñito, que llamamos infarto lacunar, en las zonas profundas del cerebro, casi seguro está relacionado con la hipertensión arterial, que daña específicamente esas arterias pequeñitas, que se llaman arterias penetrantes, por lipohialinosis, va haciendo que se engrosen esas paredes hasta que no pasa sangre por ahí. Por tanto, ya podemos saber que eso casi seguro es por la hipertensión arterial. Luego seguimos explorando las arterias. Tenemos que mirar las arterias del cuello para ver si hay algún tipo de placa ateromatosa que está estrechando la arteria. Por tanto, vamos a hacer un dúplex, una ecografía para ver si pasa bien la sangre. Luego vamos a mirar el corazón, no solo con electrocardiograma, también haremos un Holter para ver si hay alguna de estas arritmias que producen muchos de los ictus, casi una tercera parte. Y ahí vamos a perseguir para descartar que seguro que no es por algo del corazón. Estamos incluso haciendo Holters durante varios meses, porque en algunos casos tenemos mucha sospecha de que es por una fibrilación auricular, pero no la encontramos, porque a veces estas fibrilaciones son paroxísticas, quiere decir que duran unos segundos o minutos, pero cuando el enfermo está con nosotros ya no la tiene. Pues podemos poner Holters, una especie de camisetas con las que el enfermo se va a casa durante varias semanas o meses, o incluso poner un Holter implantable en algunos casos en que estamos casi seguros de que esa es la causa y no somos capaces de evidenciarla. Podríamos tener hasta un año monitorizado al paciente para ver si encontramos estas arritmias. Y luego, con eso habríamos encontrado las causas más frecuentes, la hipertensión arterial. En las analíticas también encontramos si el enfermo tiene el azúcar alto o el colesterol muy alto, y por tanto ya hemos acotado una serie de causas que nos van a hacer ponerle una etiqueta. Tiene usted un ictus por una enfermedad de pequeño vaso, por la hipertensión. Tiene usted un ictus aterotrombótico, porque la arteria del cuello dentro de la cabeza se ha estrechado por la placa de ateroma. O tiene usted un ictus cardioembólico, por esta fibrilación auricular o por algún problema en el corazón. Y luego queda un saco de enfermedades muy difíciles. Ahí sí que tenemos que poner en marcha toda nuestra pericia como clínicos, porque hay decenas de causas raras que pueden producir un ictus, como las que te decía antes. Algunas genéticas, enfermedades genéticas muy raras, que a veces hemos encontrado familias que a lo mejor esa familia es la única que tiene esa mutación que le produce el ictus. Por tanto, ahí sí que tenemos que tener una sospecha alta de que algo está pasando a nivel de la familia y hacer los test adecuados. Tenemos algunas preguntas más, si me permites, Joan. Hay una pregunta de un caso. Dice: mi esposo hace 3 años ha tenido un ictus, con un cuadro a primera hora muy desolador, ya que era una persona que tenía una insuficiencia cardíaca severa, que llevaba con ella 12 años, pero últimamente la función sistólica iba disminuyendo. Ha salido de esa gravedad y poco a poco, con mucha rehabilitación, ha logrado estar bastante cerca de su normalidad, con algunos pequeños inconvenientes que han quedado, ¿no? Y pregunta: ¿con analíticas para ver el colesterol es suficiente para su control o es necesario algo más? Hay que intuir que, por lo que nos explica esta familia, puede haber alguna relación entre esta insuficiencia cardíaca y el ictus, que parece que esta insuficiencia lleva tiempo. A veces una insuficiencia cardíaca se produce, como sabéis, en algunos casos, puede tener varias etiologías. Una de ellas, a lo mejor, haber tenido un infarto de miocardio, que quede una discinesia en la pared, en una de las paredes del corazón, y que el corazón no funcione bien. En esa zona se pueden formar trombos, coágulos, que al final van al cerebro y producen un ictus. Pero puede ser que el ictus también fuera por otra causa. Por tanto, habría que tener muy claro eso.
y según eso podríamos contestarle un poco mejor. Los controles sobre la dislipemia, sobre el colesterol por los que nos pregunta, son importantes. Claro que sí, pero no son los únicos. Esos controles para la dislipemia son muy importantes porque hoy en día sí que el armamento terapéutico que tenemos es excelente. Somos capaces de bajar con fármacos muy bien el colesterol. Incluso en enfermos que hace unos años eran resistentes, tenemos nuevas estrategias terapéuticas que consiguen reducir de forma muy eficiente el colesterol. Por tanto, sí que hay que hacer controles de lípidos y si no conseguimos bajarlos, pasar a un nuevo escalón terapéutico. Pero bueno, hay otras cosas. La insuficiencia cardíaca pues se miden marcadores como el BNP. Por tanto, bueno, es complicado contestar así fácil. Los controles glicémicos son fundamentales. La hemoglobina glicosilada nos da una idea de cómo estaba el control glicémico en las semanas previas y en los meses previos. Es decir, utilizamos otros controles analíticos que nos ayudan a manejar estos pacientes, no solo el colesterol. Y hay casi ya casi terminando. Dice, ¿es cierto que el ictus es la causa más frecuente de discapacidad? Nos pregunta. Y alrededor de eso pregunta una cosa que de alguna forma ya has contestado y es cómo una persona puede recuperar su fuerza, su movimiento, sus habilidades motoras en estos momentos donde tenemos problemas para acudir al hospital o a rehabilitación, etc. Vale. El tema de la primera parte que me has preguntado, Joan Carles, era sobre... Sobre la discapacidad. ¿Es cierto que el ictus es la causa más frecuente perfecto, de discapacidad? Sí. Tienen razón, es tremendo, pero no es la primera causa de muerte en mujeres en la mayoría de los países europeos, sino que es claramente a nivel mundial la primera causa de discapacidad. También una cosa que mucha gente no conoce y pensamos que la demencia es solo enfermedad de Alzheimer, la segunda causa de demencia es el ictus. De hecho, cuando le preguntas a los pacientes qué es lo que más te preocupa después de haber tenido un ictus, algo que sabéis que, bueno, que en Reino Unido, por ejemplo, que tiene mucho esta visión centrada en el paciente, hablan de los fallos cognitivos, ¿no? Y es cierto que nuestra enfermedad produce mucho deterioro cognitivo y acaba siendo, ya te digo, la segunda causa de demencia. Muy interesante aparte, porque si algo podemos controlar de la enfermedad de Alzheimer es sus factores vasculares realmente, con lo cual todo lo que hemos estado hablando hoy en esta entrevista de cuidarnos el colesterol, cuidarnos la hipertensión arterial, hacer ejercicio moderado, no fumar, también aplica para que un deterioro cognitivo no avance y es lo que mejor podemos hacer para frenar casos incipientes de Alzheimer. Por tanto, sí que primera causa de muerte en mujeres, primera causa de discapacidad y segunda causa de demencia. Estos números, por desgracia, no van a ir a menos porque nuestro sistema sanitario funciona muy bien, cada vez vivimos mejor y nos hacemos mayores mucho más tiempo. Por tanto, estas enfermedades del cerebro van a ser más frecuentes. Por tanto, hay que estar muy preparados, hay que tener muchísima información. La rehabilitación, no quiero simplificar lo importantísimo que es el trabajo de los fisioterapeutas, los rehabilitadores, los trabajadores sociales, los terapeutas ocupacionales, y hacen un trabajo brutal y muy importante. Pero en el fondo, y cuando estás en casa, hemos de recordar que lo que nos hacen hacer es trabajar las capacidades que hemos perdido por esta enfermedad. Por tanto, lo que nos van a hacer es, si no puedo mover la mano, intentar moverla tanto como puedas, mirándola, haciendo todas las actividades que se nos ocurran para trabajar esa extremidad que no está funcionando. Por tanto, mucho sentido común ahí, aparte que podemos contactar con ellos por teléfono seguro, pero mucho sentido común. Cualquier cosa que te ayude a trabajar tu discapacidad la podemos estar haciendo en casa. Si lo que hago es que no acabo de hablar bien, hablemos todo lo que podamos, escuchemos música, entrevistas, leamos todo lo que podamos, es decir, trabajemos esa esfera en torno al lenguaje, a la escritura. Si lo que nos falla es algo sensitivo, pues lo mismo, apliquemos estímulos
sobre esas zonas. Por tanto, recordar que hemos de entrenar esas zonas que no tenemos bien. Y también que toda la actividad física en sí, posiblemente porque está generando una serie de factores tróficos que ni siquiera conocemos del todo bien, hacen que la recuperación vaya mejor. Por tanto, aunque lo que me falle sea la mano derecha, que ande esta gente en casa todo lo que pueda ahora, si tienen algunos aparatos para hacer bici, etcétera, que los utilicen tanto como puedan, ¿de acuerdo? Que nos movilicemos en casa, porque aunque muchas casas sean pequeñitas, se puede hacer. Te manda tu tutor. Y casi un poco para terminar, me gustaría que dieras algunos consejos preventivos. ¿Qué tiene que tener en cuenta? ¿Qué podemos hacer en casa para poder prevenir que tengamos un ictus? Cerraremos dando otra vez el mensaje de la importancia a tener en cuenta qué síntomas y qué hacer, pero antes de terminar con esa pregunta me gustaría que dieras algunas claves en alimentación, en ejercicio físico, en presión arterial, en algunas claves que son importantes para prevenir antes que llegar a tener un ictus. Aquí te manda la solución. Sí, mira, si hacemos resumen de toda la enfermedad, los sistemas están preparados para recibir a los pacientes que tienen la enfermedad. El paciente, como nos tiene que ayudar, es viniendo muy rápido. En prevención secundaria, es decir, una vez que lo hemos tenido, también hemos hablado de que nosotros tenemos que hacer un diagnóstico muy preciso de lo que ha pasado y dar la medicación correcta y el paciente tomarla. En rehabilitación también hemos hablado un poco. Esa parte, es cierto que nuestros sistemas sanitarios no son tan buenos y hemos de mejorar mucho lo que hacemos en la rehabilitación. Y el sistema sanitario tiene que hacer esfuerzos en ese sentido. Pero cuando toda esta cadena de supervivencia del ictus esté bien, la fase más importante va a ser la prevención, como tú bien dices, Joan Carles. Y ahí yo creo que tú has ido dibujando las cositas que podemos hacer. Yo voy a añadir una más al principio y lo repasamos otra vez todos. Creo que la información es fundamental. Yo a veces hago broma, pero sabemos un montón de fútbol y sabemos un montón de mecánica y los conocimientos que tiene la gente sobre un montón de ámbitos de la vida y sobre nuestro cuerpo, ¿no? Y yo creo que eso es algo que hemos de cambiar de forma clara. Sé que en la escuela estáis trabajando o vais a trabajar con niños. Desde pequeños tenemos que saber un montón cómo funciona nuestro cuerpo, en este caso cómo funciona nuestro cerebro y nuestras arterias, y qué cosas podemos hacer en prevención, porque eso va a ser fundamental. Y qué podemos, por tanto, el mensaje es informarnos. Ya sé que a lo mejor la gente estando en casa con la que está cayendo de desgracias médicas, no sé si va a tener ganas de coger un libro o meterse en YouTube y mirar qué es esta enfermedad, pero yo se lo pediría, que aprendan un poco más sobre qué es esta enfermedad, que es el ictus, que va a afectar a una de cada 4 personas, en tanto sitio de cosas que nos distraigan, nos diviertan y sepamos más de la enfermedad. Y seguro que podemos hacer cosas, comer mejor, como comían antiguamente nuestros padres y nuestros abuelos. La dieta mediterránea ha demostrado clarísimamente los efectos beneficiosos que tiene. Por si a los ratoncillos les alimentamos con este tipo de dietas y luego les hacemos un ictus, los infartos son pequeñísimos comparados con los que no comen bien. Por tanto, tenemos que comer mejor bien que comer mal, pero hay que hacer un esfuerzo. El ejercicio es clarísimo, clarísimo. El efecto del ejercicio moderado es tremendamente potente y hemos de hacerlo. No subamos por ascensor o subimos por las escaleras, vayamos andando al trabajo en bici. Cada vez nuestras ciudades están más preparadas para esto. Por tanto, alimentación y ejercicio, muy importante. Y luego, es que los andaluces, más de la mitad, incluido en niños, en estos porcentajes, tenemos algunos de los factores de riesgo vasculares. Más de la mitad de la gente que nos escucha o es diabética
o va a serlo, o es hipertensa, o va a serlo, o tiene el colesterol alto, o va a tenerlo. Por tanto, de vez en cuando hemos de chequearnos para esas enfermedades o factores de riesgo tan frecuentes. Y luego está el tabaco. El tabaco no es bueno. Parece una chorrada decirlo a estas alturas, pero es la realidad. Sé que a la gente le cuesta mucho dejar de fumar, pero es otra de las cosas que tendríamos que hacer un esfuerzo. Creo que cada vez hay programas para ayudar a hacer eso que funcionan mejor y hemos de intentar acogernos a ese tipo de programas. Por tanto, ejercicio moderado, alimentación, control de los factores de riesgo vascular que son más frecuentes y hábitos no buenos como el tabaquismo, el alcohol. No lo voy a decir tanto porque parece, el tema es la cantidad, ¿no? Pero sí que un consumo moderado de vino y otro tipo de sustancias que tienen alcohol podrían ser incluso beneficiosos, aunque siga habiendo duda en dónde poner límite de cuánto es bueno y cuándo empieza a no ser tan bueno, ¿no? Todas estas medidas juntas van a hacer que seamos menos gorditos, que es otra de las epidemias de nuestra sociedad. Sabéis que en Andalucía casi un tercio de los críos tienen obesidad y es algo contra lo que hay que luchar tremendamente, porque si no va a seguir empeorando todo. Entonces yo animo a la gente a hacer eso, a comer bien, a hacer ejercicio moderado. También creo que animo pues, a gente que estáis en sitios donde podrían hacer esto o recomendar esto a nivel más institucional, ¿no? A veces hay gente que nos lo pregunta, oye, pues si el aceite de oliva es tan bueno, pues casi que lo tendría que recetar el médico, ¿no? Yo creo que deberíamos empezar a innovar y a pensar en ese tipo de cosas, porque sabemos lo que hay que hacer, lo difícil es hacerlo. Entonces creo que el sistema sanitario tendría que ser innovador y empezar a ver bien cómo prescribimos esta dieta mediterránea si es tan fantástica, cómo damos, igual que recetamos pastillas, vamos a recetar algo, hacer acuerdos con los gimnasios de alrededor de nuestras casas o hacer ciudades que realmente hagan fácil hacer ese ejercicio moderado, porque si no a veces es un suplicio. Si me cuesta un dineral comer sano, si no tengo un sitio, un carril bici adecuado, si nadie me ayuda a dejar de fumar, realmente cómo hacerlo, ¿no? Creo que ese es el gran reto de nuestra medicina en los próximos años. Lo que sabemos, y es tan evidente, ayudar y acompañar a la gente a que lo haga. Pues muchísimas gracias, Joan. Y recuerden, pequeño síntoma, sea momentáneo o sea más amplio, llamar al 061, llamar a su centro de salud o ir directamente al hospital, porque ahí uno se juega de alguna forma el que el ictus pueda ser tratado con rapidez. Muchísimas gracias, Joan. Esperemos que sirva y que ayude estos consejos. También lo que nos has comentado ha salido por Twitter. Manuela López Doblas, MLopez33, ha estado tuiteando todo este videochat y, por tanto, a través del vídeo que va a estar colgado y, por tanto, se podrá ver, y a través de Twitter que podrán ya verlo. Esperemos que la gente siga los consejos que nos has dado. Muchísimas gracias, muchísimo ánimo a los profesionales de la salud que están ahí en primera línea, sobre todo, paciencia a la población y nada, abrazos virtuales para ti, Joan Carles. Un abrazo fuerte, virtual. Adeu.